Muy bien, me encontraba probando un par de scripts y me encontré uno que en teoría soluciona a medias el problema de los degradados o de las texturas en Mojo. Para los que vieron el video de cómo solucionar el problema de los degradados utilizando los puntos de color, se recordarán que les dije que no utilicen degradados porque a la hora de moverlos, estos se quedan estáticos y no se mueven junto con la forma. Bien, alguien creó un script que en teoría soluciona ese problema, pero no lo hace completamente. Pero igual, me pareció interesante traérselos para todos aquellos que animan de manera vectorial, por decirlo así, en la línea de tiempo y no utilizan huesos, porque creo que este script tiene potencial, pero no lo han hecho de la manera que se debe de hacer. Y antes de comenzar, les informo que todos los scripts de Mojo están alojados en una página que se llama Mojo Scripts. Esta página tiene un buscador y lo único que tienes que hacer es dar clic en ese buscador y escribir el nombre del script y automáticamente te va a aparecer. El script se llama Bean Effects. Lo podemos encontrar acá. Yo ya lo instalé, Bean Effects. El script viene con un pequeño tutorial. Ahí podrás ver todo lo que se puede hacer con el script. Yo no te voy a mostrar todo eso porque prácticamente el script ya viene con su tutorial. Pero te explico más o menos cómo funciona. Normalmente tú creas, digamos, una forma, esta forma, un círculo. Le colocas un degradado. Lo voy a hacer así radial. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres mover esto en la línea de tiempo, por ejemplo, lo quieres mover para acá, el degradado no se mueve. Yo no sé por qué los desarrolladores de Mojo a estas alturas no han corregido ese problema de manera nativa. Que no entiendo, pero bueno, ojalá algún día se acuerden de esa función en Mojo y pues la arreglen. O al menos hagan algo con esto. Vale, entonces ¿qué pasa? Pasa esto, el degradado se queda estático. La única manera de mover el degradado junto con la forma es moviendo la capa. Entonces, cuando tú muevas la capa, el degradado seguirá la forma, porque estás moviendo la forma junto con la capa. Entonces, ¿qué es lo que hace el script? Básicamente hace esto. Tú mueves la forma y básicamente hace esto de manera automática. Para evitarte hacer esto. Mira, aquí ya se movió la forma junto con el degradado. Y esto funciona igualmente con las texturas. Por ejemplo, tú haces esto, después haces esto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el script más o menos hace esto. Aquí yo lo estoy haciendo manual, pero con el script se puede hacer de manera automática. Mira. Vale. Una vez que entendamos qué es lo que hace el script, porque básicamente hace eso. O sea, no es necesario que tengas el script porque te acabo de mostrar cómo se hace. Entonces tú mueves la forma, así. Te vas a la opción de script, animation, y le das clic en Bean Effects. Te aparecerá esta pequeña ventanita donde tú vas a seleccionar qué quieres hacer con el movimiento. Si quieres que simplemente se escale para que se haga más grande. El rote o la posición. Yo prefiero dejarlo todo activado por el momento. Doy clic en OK y como puedes ver el degradado ya se pasó a la nueva posición que le he colocado a la forma. Y cuando tú reproduces la línea de tiempo, pues el degradado se mueve. Pero si tú haces esto y lo mueves a otra posición, el degradado se mantiene aquí. ¿Qué tienes que hacer? Volver al script, Bean Effects, seleccionas lo que quieras hacer. En esta cosa solo lo he movido, entonces puedes activar la escala y la rotación. Le doy clic en OK y listo. Entonces es así como funciona el script. O sea, te evita estarlo moviendo manualmente tú con la herramienta de selección de forma. Y pues como siempre se va a mantener centrado, pues no vas a tener ningún problema. Por ejemplo, si yo aquí decido escalar esto, como puedes ver, el degradado se mantuvo estático. Entonces aquí tú lo que haces, te vas al script, Bean Effects, y aquí pues escalé. Entonces seleccionas escalar, listo. Entonces mira, ya.
Eso te está evitando que tú manualmente hagas esto. No sé si me entiendes. Entonces, yo digo que ya es tiempo que en Mojo esto no tenga que depender de un script. Tampoco tenga que depender de hacerlo uno manualmente. Debe de haber una opción que te permita usar degradados, ya sea con huesos o sin huesos. No es posible que a estas alturas del programa nosotros no podamos usar degradados y nos veamos obligados a utilizar un script creado por alguien externo a la compañía o utilizar los puntos de color para poder crear un degradado de nuestras formas. Al principio les dije que esto era una solución a medias. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo he estado probando con huesos y pues no funciona. Miren, les explico. Aquí tengo nuevamente la cabeza de Bomberman del video pasado de la rotación 360. Y bueno, miren, aquí en la cabeza le he puesto un degradado. Le he puesto este degradado. Incluso lo voy a cambiar un poquito el color. Por ejemplo, aquí, para que sea más notorio. Listo. Entonces, en teoría, si yo hago en la línea de tiempo esto, como puedes ver, el degradado ya no sirve. Ya me abarcó mucho más espacio del que yo quería, porque el degradado lo quiero únicamente en la parte de abajo. Bueno, en teoría, si yo hice esto y me voy a la cabeza y ocupo el script, debería de funcionar. Rotación, escala, bla, bla, bla. Pero no funciona, no pasa nada. Entonces, mira, no pasa nada. Si yo lo hago aquí con el hueso, tampoco pasa nada. O sea, el script no me sigue la cabeza del personaje. ¿Cómo sí funcionaría el script? Si yo, en teoría, muevo esto yo manualmente. Por ejemplo, si yo hago esto, el script debería de funcionar. Si yo hago esto, animation, bin. Mira, aquí ya funcionó el script, porque yo lo hice manualmente sin huesos. Es decir, yo roté esto sin los huesos. Entonces, el script sí le veo una utilidad, pero está a medias. No está programado para que funcione con los huesos. Y la mayoría de usuarios de Mojo anima con huesos. Entonces, para el desarrollador de este script, si logra hacer que el script funcione utilizando huesos, va a lograr un boom, porque este problema de los degradados viene desde tiempos inmemorables. O sea, muchos nos gusta usar degradados para digamos, darle un mejor diseño a nuestros personajes. Aquí pues en esta cosa de Bomberman me vi obligado a usar las sombras para poder darle ese efecto, pero me encantaría más utilizar los degradados. Pero como les digo, el script pues no funciona con huesos, porque si tú mueves esto con el hueso, lamentablemente el script pues no se activa, porque creo que asimila que no se ha movido la forma. Entonces aquí pues lamentablemente tocaría hacer esto. Tocaría hacer esto de forma manual y pues en Mojo pues no se anima así. Entonces pues nada, es así como funciona este script. Se los traigo por si les interesa. Si les interesa corregir algunos problemillas, así animaciones sencillas que ustedes hagan. Pero como les dije, es una solución a medias. Está bien, ha empezado bien, pero todavía le falta solventar ese pequeño problema con los huesos. Y pues nada, eso sería todo. Espero que este pequeño video les haya sido de utilidad. Si lo fue así, pues no olviden dejarme su poderosísimo, suculento y sensual like. Y nos estaremos viendo pronto en el próximo video. ¡Chao!